Estas últimas semanas han sido bastante trágicas y preocupantes para el Ecuador. En marzo se registró un ataque con bomba en la ciudad de Esmeraldas que dejó como saldo 3 militares muertos. Ahora en abril se registra el secuestro de 3 periodistas ecuatorianos que luego fueron asesinados. En ambos casos se acusa a grupos disidentes de la FARC de ser los autores de estos delitos. ¿Por qué esto ocurre ahora? ¿Y quiénes son los responsables? Vamos a analizarlos en este video. Bien, primero para ponernos en contexto, recordemos que recientemente se realizaron las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las guerrillas de la FARC. Eso culminó en el hecho de que la FARC llega a un pacto de abandonar las armas para convertirse entonces en partido político. Y bien, la dirigencia de la FARC abandona la selva y deja en un vacío de poder a un montón de grupúsculos pequeños que prestaban servicios a la FARC, delincuentes comunes, secuestradores, sembradores de coca, traficantes de una u otra cosa, tanto de personas como de droga y demás materiales, que se pasaban, siempre operaban entre las fronteras de Ecuador y Colombia. Todos estos pequeños grupos eran contenidos por la FARC. La FARC les hacía de tapón. ¿Por qué razón? Lo último que la FARC quería era que el ejército ecuatoriano se involucre en este conflicto. Por lo tanto, una de las políticas de la FARC era evitar combates con el ejército ecuatoriano. Varias veces se lo observó. Cuando alguna de las cuadrillas de la FARC pasaba hacia la frontera ecuatoriana y eran descubiertos por los militares ecuatorianos, la orden que tenían era de entregarse, no de combatir. ¿Por qué razón? Para no involucrar al ejército del Ecuador, que hubiese entonces realizado junto con el ejército de Colombia, bajo el mando de los Estados Unidos, maniobras de pinza que hubiesen pues entonces acabado con la FARC, que ya se reducía en esos momentos a solo la frontera sur colombiana con Ecuador. Por lo tanto, en estos momentos, Colombia tiene un problema menos y nosotros un problema más. Esos grupos pequeños se encuentran desbocados. Entre esos disidentes de la FARC que nunca quisieron acogerse al acuerdo de paz por su visión política radical. Y estos grupos no van a dejar de operar y ahora son células pequeñas que por supuesto son más difíciles de controlar. Por lo tanto, lamentablemente, ecuatorianos, tenemos un nuevo problema. Grupúsculos pequeños que posiblemente continúen con sus actos delincuenciales en todo lo que es nuestra frontera y quizás vayan penetrando. Ya, no estoy diciendo que la FARC era buena. Lo que quiero decir es que la FARC no era simplemente un grupo delincuencial. La FARC tenía postulados ideológicos que eran, o sea, como guerrilla izquierdista de corte marxista. Su principal postulado era la toma del poder del Estado colombiano. Su visión del Estado-nación era la visión marxista del siglo XIX. Ellos creían que el Estado colombiano era un aparato por el cual la burguesía local organizaba sus actividades económicas y su opresión hacia las masas pobres colombianas, y por lo tanto, derribando a la burguesía que se encontraba en posesión del poder en ese estado, entonces podían realizar su sueño de convertirlo en un paraíso marxista de igualdad y todo lo demás. Esa visión decimonónica hace rato ha sido superada, ya esos postulados tenían más o menos un siglo de no vigencia, porque ahora el Estado tiene carácter supranacional. Es decir, el Estado, los estados locales, en nuestro caso los estados periferias, existen no para el interés exclusivo de burguesías internas, sino al contrario, para el abastecimiento de materias primas de burguesías de los países desarrollados. Y en este caso, en este complicadísimo caso, esa materia prima era la hoja de coca que producía la cocaína
que mueve los mercados financieros estadounidenses. Y por lo tanto, las razones de ser de los estados locales y sobre todo el colombiano no se explican solo por las relaciones de poder locales, sino por las externas. Por lo tanto, el proyecto de la FARC era imposible. Jamás iban a poder tomarse el poder dentro del Estado colombiano, porque el poder del Estado colombiano es supranacional, así como el poder de todos los estados pequeños que son dominados por potencias internacionales. Digo que la FARC no es que era buena, sino que la FARC tenía objetivos ideológicos, y si su objetivo era tomarse el poder del Estado-nación colombiano, lo que menos querían es que estados extranjeros se integren en esa lucha contra ellos. Por lo tanto, una de las metas de la FARC era precisamente, ya desde hace un tiempo, evitar la confrontación con el Estado ecuatoriano, con el Estado venezolano, es decir, con sus vecinos, que podían hacer, como dijimos al inicio, maniobras de pinza para cerrarlos y entonces acabar ya con ellos. Eso para empezar, ¿no? Bueno, primero, este problema no es nuevo, no es que es novedad. Toman otros matices ahora sí este problema. Ya nosotros lo hemos sufrido antes. En 1993, allá por diciembre, en el sector de Peña Colorada, cerca del río Putumayo, hubo un ataque de una célula de la FARC. En ese momento 8 policías y 5 soldados del Ecuador fueron acribillados. El general José Gallardo, que era el ministro de Defensa, emprendió una operación para capturar a los guerrilleros responsables. Se capturaron a personas que se dijo que eran guerrilleros de finca, es decir, campesinos reclutados por la guerrilla, pero que usualmente se dedicaban a ser campesinos y de vez en cuando delinquían junto a la guerrilla, a veces obligados, ¿no? Eso se declaró al principio, pero luego se demostró que estas confesiones habían sido sacadas a base de tortura. Esto está en el libro FARC en Ecuador, de Juan Timbalombo Salazar, que tiene también una entrevista a Gustavo Larrea, que era el ministro de Seguridad en ese entonces. Bueno, y se recomendaría que los lean. Fue extraño este hecho, ¿no? Porque después de que supuestamente el ejército ecuatoriano capturara a estos campesinos guerrilleros, la mismísima FARC comenzó a repartir hojas volantes en la ciudad de Nueva Loja, ¿no? En la capital de Sucumbíos, allá en el norte de Ecuador, en la selva, diciendo que ellos eran los que habían cometido este atentado, vanagloriándose de él. Entonces, esto fue bastante extraño, o sea, que restó algo de credibilidad a la supuesta lucha contra la FARC. O sea, hay la posibilidad, no digo, o sea, no me consta, pero así lo dicen ciertos informes, de que en realidad haya sido una especie de farsa esta lucha contra la FARC en ese momento. Ha habido otras matanzas además, ¿no? Y no es el único hecho extraño. Hay otros también, el mismo ataque en Angostura, ¿no? Y ese es quizás el más extraño de todos los hechos. Estamos hablando de aquel ataque que perpetró el ejército de Colombia en territorio ecuatoriano y en el cual murió Raúl Reyes, en ese momento el segundo al mando de la FARC. Lo que había pasado es que miembros de la inteligencia colombiana se habían infiltrado dentro de un evento de personas de izquierda, de movimientos de izquierda, que iba a realizarse en el Ecuador y que como actividad casi turística iban a visitar a Raúl Reyes, que se encontraba en ese momento descansando en territorio ecuatoriano. Entonces, este agente infiltrado informa al ejército de Colombia, a la inteligencia colombiana, y el ejército de Colombia bombardea el campamento. Matan a Raúl Reyes dentro del territorio del Ecuador, y por eso la protesta del entonces presidente Rafael Correa, porque sin ningún permiso el ejército de Colombia había violado el territorio soberano del Ecuador. Claro, la FARC también está haciendo violaciones al territorio ecuatoriano, y por supuesto el ejército ecuatoriano estaba en el deber de combatirle. Es decir, la FARC no respetaba tanto en esos momentos el territorio ecuatoriano, pero hay cosas raras, ¿no? Por ejemplo, que resulta que justamente, precisamente, el único muerto que tuvo el ejército colombiano en esa operación fue el joven
que se había infiltrado y que conocía todos los movimientos de estos grupos izquierdistas para llegar al campamento de Raúl Reyes. Primero dijeron que había muerto en combate, luego cambia la versión el ejército de Colombia y nos dice que murió porque le cayó un árbol encima, ¿no? Que el bombardeo había dejado los árboles sentidos y tan salado estaba el muchacho que justo el árbol le cae a él. Entonces hay cosas bastante extrañas y sospechosas que no las conocemos, y por supuesto yo no las conozco y dudo mucho que un ciudadano común las conozca, sino más que sucedieron en la supuesta lucha que hubo entre la FARC, el gobierno de Colombia y la inteligencia ecuatoriana dentro del territorio del Ecuador. Es decir, esto no es ninguna novedad. Lo que sí es que estos hechos están siendo muy mediatizados en los últimos días, y eso nos lleva a necesaria sospecha, ¿no? ¿Por qué razón esto está ocurriendo en estos tiempos? Yo creo que no hay que prestarse para odios irracionales y versiones de pasión en vez de razón. La culpa no es del expresidente Correa. Yo creo que él tuvo una relativamente buena política para mantenernos al margen del conflicto. Tampoco creo que la culpa sea de Lenín Moreno. Muchos están diciendo que es la debilidad de Lenín Moreno. No, no creo que sea tan así. Esto es la segunda fase de la solución del conflicto colombiano. Es aquella fase en que los grupos pequeños, como decíamos al inicio, entran en desboque. Por lo tanto, no es culpa de, digamos así, de personas. Esto eran las circunstancias lógicas que iban a ocurrir luego del proceso de paz colombiano, y hay que buscarle, por supuesto, las soluciones. Eso sí, hay que combatirlos en este momento, hay que buscar las soluciones para esto. ¿Cuáles son las soluciones? Esa es la parte más compleja. Nosotros tuvimos en los años 80 y entrando a los 90 problemas parecidos, pero menores, claro, a los que vivió el Estado colombiano. Nosotros tuvimos nuestra propia guerrilla, el Alfaro Vive Carajo, asimismo de corte ideológico, izquierdista, pero no marxista-leninista, sin embargo que era aliada de grupos colombianos que se infiltraron en el Ecuador y colaboraron con entrenamiento, con recursos económicos a esta guerrilla para que realice secuestros, asaltos de bancos y otras cuestiones que las vivimos en Ecuador. En este caso concreto el M-19, el movimiento 19 de abril, era quien, se sabe al menos, más colaboró con la guerrilla ecuatoriana. La solución aquí pasó por dos niveles. Verán, esto espero se me entienda porque es bastante complejo de explicar. León Febres Cordero, presidente de derecha, que seguía las doctrinas de Ronald Reagan en ese momento, atacó con dureza a Alfaro Vive, con cierto nivel de brutalidad que incluso llegó a afectar a la población civil inocente. O sea, fue bastante permisivo. O sea, yo entiendo, no había que luchar contra esta guerrilla. No estoy diciendo que no había que hacerlo. O sea, Febres Cordero tuvo la razón. Era el momento de atacar con dureza a estos grupos. Sin embargo, esta dureza se le empezó a ir de las manos. O sea, había abusos de parte de la policía, de parte del ejército, contra la población civil, porque el gobierno fue demasiado permisivo con el ejército ecuatoriano y la policía, que no se conocen por su al menos en ese tiempo no eran conocidos exactamente por su honestidad. Sin embargo, luego de este periodo en que estos grupos fueron bastante debilitados, viene el gobierno de Rodrigo Borja, que tenía tendencias de izquierda, y este gobierno los llama a la mesa de negociación Alfaro Vive. Esto es bastante parecido a lo que pasó en Colombia, pero repito, en dimensiones más pequeñas, y Alfaro Vive termina convertido en partido político. Entonces, ¿cuál de las dos estrategias es correcta? Uno se preguntaría, si la fuerza o la negociación. Pues yo digo que las dos. Al inicio, estos grupos necesitan ser debilitados militarmente para que tengan pues la voluntad de negociar. Y luego, ya cuando están debilitados, lo correcto es negociar, no permitir
que sus elementos radicales se conviertan en pequeños grupúsculos que sigan continuando haciendo desmanes, porque son grupos ideológicos, no son delincuenciales nada más, y como son ideológicos, son fanáticos, y están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias, y como esa última consecuencia que ellos esperan es la toma del poder, pues sí es buena idea pues negociarles su participación política, que se formen como partido político y participen pues dentro del Estado. A la final no ganaron mayor cosa. En el gobierno de Correa volvieron a aparecer, pero ya sus elementos intelectuales nada más, no los elementos violentos. Entonces, sin quererlo, Febres Cordero hizo el primer, o sea, digo no sin quererlo, sino que sin coordinarlo, Febres Cordero hizo, digamos que, la primer parte necesaria, y Borja culminó con lo segundo, con lo que era necesario. Algo parecido ha pasado con la FARC. La FARC, una vez debilitadas, como habíamos comentado a lo largo de los años, y dándose cuenta que su proyecto era imposible, entonces fueron llamados a la mesa de negociación. Y yo creo que para empezar, esa es la primer parte de la estrategia correcta. Miren, si la solución fuera por bases militares estadounidenses, ya esto ya está trillado. Colombia tiene 7 bases militares estadounidenses en su territorio que jamás han solucionado el problema del narcotráfico y el terrorismo dentro de Colombia. Estados Unidos no tiene interés, o sea, no seamos ingenuos. Esas bases no son para dominar y neutralizar al narcotráfico y al terrorismo. Esas bases son para dominar, neutralizar y controlar el Estado colombiano. Son parte de la geopolítica militar de los Estados Unidos. El mantenimiento del conflicto, como lo hacen en Medio Oriente, para justificar su presencia militar. No es que los estadounidenses son idiotas. Sí, sus estrategas militares saben, por supuesto, que esta no es la estrategia correcta. Lo que el Ecuador necesita y Colombia necesita es una estrategia binacional entre el Estado colombiano y el Estado ecuatoriano. Y por supuesto con la participación, claro, o sea, de los Estados Unidos sí, por supuesto que sí, pero no la participación en bases militares. Su participación como colaborador, así como el resto de naciones latinoamericanas a través de los organismos regionales como la CELAC, pueden colaborar en la resolución de este conflicto. Mire, las bases militares norteamericanas no son más que parte de las doctrinas geopolíticas estadounidenses, en este caso la doctrina de Alfred Mahan, ¿no?, que decía que Estados Unidos tiene que dominar a través de bases militares y de conquistas en rutas comerciales los mares de toda América Latina, toda Sudamérica, porque él es estratégico, pues si no lo va a hacer otro. En este caso, la instalación de bases militares es parte de las estrategias de las potencias extranjeras que en el caso, ya mire, ¿por qué ahora ya? Estamos en un momento en que China, que no tenía bases militares en el extranjero, comienza a tenerlas. La primera base militar de China está en Djibouti. Djibouti se encuentra en pleno canal de Suez. Es sumamente estratégico. Djibouti ya tiene bases militares de Estados Unidos, Italia, Francia, Japón y, si mal no recuerdo, Alemania. Es decir, de todo el orbe geopolítico del vasallaje estadounidense. Y de repente China, fíjese, tal es el poder económico de China y tal su penetración en el África, que ahora tiene una base militar en este país que es tan estratégicamente importante. Asimismo, recuerda el conflicto de Siria. ¿Cuáles son las razones del conflicto de Siria? Entre otras, que Siria es una de las pocas naciones del Oriente Medio donde se conservan bases de la era soviética, bases rusas. Siria tiene en sus costas una base rusa. Por lo tanto, esta es una lucha, son avanzadas de los grandes imperios sobre las economías pequeñas para controlar ese orbe geopolítico, pues, y así aspirar al poder mundial. Involucrar al Ecuador en el conflicto colombiano ha sido una aspiración del gobierno colombiano y del gobierno de los Estados Unidos, no de la FARC. La FARC, al revés, como ya lo dijimos, la FARC lo que menos quería es que el Estado ecuatoriano se involucre en este conflicto.
Y lo que menos debe hacer el Estado ecuatoriano es involucrarse en él y tener bases militares extranjeras en su territorio. No es esa la solución. Eso no se llama cooperación. Hay un hecho del cual no nos podemos desprender. Si usted mira la gráfica que le voy a poner en este momento, lo observa. Ecuador está en medio de Perú y de Colombia. Colombia es el mayor exportador de coca del planeta. Perú es el segundo mayor productor de coca del planeta. Bolivia no se queda muy atrás. Ecuador es el único país de la región que no se considera al menos como productor de cocaína. La cocaína es una planta tan delicada, tan endémica, que solo puede crecer en cierto clima y a cierta altura, que solo se da en nuestra región, la región andina. Y esa, digamos que bendición climática, bendición del suelo, ha sido una maldición para los pobladores del campo que han tenido que soportar el dominio de los narcotraficantes que los obligan a plantar coca. Por suerte, eso no ha pasado o ha pasado muy poco en nuestro país. Nosotros hemos recibido más bien, digamos que suena feo decirlo, pero digamos que la parte buena de este ciclo de la cocaína. Es decir, nosotros hemos sido lavadores de dólares, por algo estamos dolarizados y hemos recibido más bien las inversiones del narcotráfico que nos han generado crecimiento económico, negocios, pero no hemos sido un país que se haya caracterizado por sufrir azotes de la guerrilla y del narcotráfico, así como lo han sufrido otros países. Lastimosamente estamos entrando en una nueva etapa en que podríamos empezar a sufrir esos azotes. Esperemos que no sea así. Bueno, muchas gracias por tomar en cuenta esta opinión, por escuchar este video, en el cual intentamos tratar, en este canal se intenta tratar la problemática latinoamericana y mundial, tratar nuestros problemas, tratar de encontrarle soluciones, generar un debate. Esta es mi opinión, espero ahora la vuestra, dentro de los comentarios. Te pido por favor te suscribas para seguir compartiendo información, y sigamos adelante, compañeros. Gracias por escuchar esta opinión.